de casos ocurridos en Perú, nivel 3. O sea que aquí vendría a ser gore. Vamos a ver un videíto y después vamos a ponernos a hacer cosas más ricas. ¿Recuerdas esto? Eso vendría a ser el amanecer de los muertos, ¿no? ¿O no? Loco, ya deja morir ese canal de reacciones, carajo, mierda. No recuerdo haber visto eso, pero sinceramente debe ser algo muy triste. Ok, nivel 3. Nos habíamos quedado antes. Estos son los otros videos que puedes ir a ver. Y nada, veamos. ¿Qué tenemos? Nivel 3. Batalla de la parada. Seguro tú me mandas hoy. Accidente de Jorge Chávez del aeropuerto, ¿no? Claro. A mediados de noviembre de 2022, un grupo... Incendio. ¡A la bestia, incendio! No es un rickroll, lo prometo. ¡A la mierda! ¡A la bestia, incendio! Pero no le tomé importancia. Sigamos viendo. A mediados de noviembre de 2022, un grupo de bomberos aeroportuarios estaban a punto de realizar un simulacro, parte de sus rutinas habituales. Ese día, 3 bomberos estaban a bordo de la unidad 3. Manuel Villanueva Alarcón, de 31 años. Ángel Torres García, de 44 años. Ajá. Un hombre de familia, quien estaba sirviendo por 16 años en la compañía Garibaldi. Por último, el más joven, Nicolás Santagadea. ¿Cuánto oxeo, carajo? Chiclayo es lo mismo en todos lados. No hay casas de más de 4 pisos. De 22 años. Él venía de una familia de bomberos, formando así su sueño por seguir los pasos de su padre, que puso por encima de su futuro como futbolista, pues pertenecía a las categorías juveniles del Sport Boys del Callao, equipo que dejó cuando eligió ser bombero. Ajá. Los 3 se dirigían rápidamente a la pista de aterrizaje, de la cual un vuelo de LATAM con destino a Juliaca estaba despegando. Ok. Ninguno de los dos se vio hasta que ya fue demasiado tarde. Verga. Juliaca estaba despegando. Ninguno de los dos se vio hasta que ya fue demasiado tarde. A las 15:10 minutos, el avión choca de lleno con el camión de bomberos, en un golpe contundente que acaba al instante con la vida de Ángel y Nicolás, arrastrando el camión por varios metros hasta que se detiene, apoyado en su ala derecha, que quedó totalmente destruida, dejando un total de 40 pasajeros heridos, con 4 en estado grave, mientras el bombero restante se encontraba en condiciones críticas, siendo trasladado de inmediato a un centro hospitalario. De forma inmediata se empezó a buscar culpables, teniendo 2 protagonistas en este caso, el LAP, Lima Airport Partners, que es la empresa encargada de operar el aeropuerto, y el CORPAC, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, que es... Yo había visto este caso que había salido en las noticias, lo vi en un TikTok, de que bomberos se estrellan contra avión. Y yo había visto también la perspectiva de un pasajero de ese avión grabando su aterrizaje a Perú. ¡Ay, ay, 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 ay! Así eran los gritos, era horrible, loco, era horrible. Y sí, obviamente, pucha, que es que no sé si haya buscables, amigo. Es el ente que administra los aeropuertos del Perú y también está encargado de la seguridad aérea del país, pues forma parte del gobierno. Recuerden bien esta parte. Okay. El CORPAC en todo momento negó haber autorizado a los bomberos para poder cruzar la pista, hablando incluso de una invasión de esta. Pero unos videos filtrados del cuarto de control aeroportuario develarían toda la cadena de corrupción que había en el aeropuerto y la principal razón por la que éste intentaba ocultar lo que había pasado. En un cuarto de control que se supone debería estar lleno, solo se encontraban unos cuantos operadores que, para el colmo, no cumplían con sus obligaciones. Se la pasan con el celular o durmiendo. De hecho, se puede ver como una operadora, solo unos segundos después de haber llegado, acomoda 2 sillas, se tapa y se pone a dormir, mientras el supervisor, o sea, la persona más importante dentro del cuarto de control, se durmió por 15 minutos. ¡Hijo de pu... No, entonces sí hay culpables, loco. Okay. ¡Cállate, imbécil! ¡Mira! Claramente se encontraban cansados, pues hacían constantes horas extra, pero no sientan lástima, ganaban 60,000 soles por el trabajo extra y lo hacían a voluntad, ya que el sindicato al que pertenecían constantemente ponía trabas para que nuevos operadores ingresen. Fuck, esto no lo sabía, huevón. Esto no lo sabía. 60,000 soles y se duermen. Puta, son streamers.
Esa era la principal razón por la que las autoridades trataron de ocultar el error del Corpac, pero con la grabación filtrada a nivel nacional se empezó el juicio contra empleados del lab, el Corpac y por supuesto los operadores presentes en el momento del accidente. Pausa. Suari me acaba de decir, pero ¿qué coño haces abandonando un canal de 600,000? Lo responderé y quiero que todos me pongan Sigma. Ya lo hice antes y no me importa hacerlo de nuevo. Además de que se indemnizó a las 3 víctimas, y digo 3, porque en junio de 2023, después de batallar por 7 largos meses, el último bombero, Manuel Villanueva, terminó perdiendo la vida. No, pobrecito, huevón, qué pena. O sea, fuera de joda, ahí los principales ahí son los huevones. A ver, si quieren buscar, A esos huevones sí le tienen que poner la pena máxima, hacer un stream de locochón. No, tampoco hay que desear lo peor, ¿no? Yo creo que aquí los huevones, y me encantaría que todos presten atención, aquí los culpables, chat, son los huevones que no ponen su celular en modo avión. Ponte a pensar, todo vez que nos vamos de viaje, que nos vamos en avión, pongan su cel en modo avión. Y hay huevones, y yo me incluyo, soy un terrorista, porque yo nunca pongo mi celular en modo avión, jamás. Esos son los verdaderos culpables. El odontólogo. Cristian Quispe-Kulki era un odontólogo de 37 años. Como bien decía en su biografía, ¿Él es el que se sonríe cuando uno pone la de Balatro? era fundador del consultorio dental Secudents del Callao. Estaba casado y tenía un hijo. No obstante, tenía una relación extramarital con Jorge Liz Martínez Viloria, de Ahora tienes que ir y gritar bomba en el aeropuerto. 25 años. Una mujer venezolana, Ahí empieza el problema, loco. mejor conocida como la Aragüeña, que conoció a Cristian por motivos laborales. Pero la mujer intentó acercarse más al hombre, con éxito. Me refiero que ahí empieza el problema porque no son las mismas costumbres, ¿saben? No son las mismas, tradiciones. Pues con el tiempo ya se encontraban viajando juntos, en lugares exóticos y en restaurantes costosos. Habían iniciado una relación. Qué bonito. No obstante, con el tiempo, el odontólogo se dio cuenta de quién era realmente esta mujer. Pues para ser odontólogo gana bien triste. Miren su carro con llave. ¡Se huevón! Su carro se prende con llave. ¡Estúpido! Cuando descubrió que tenía otra pareja en Chile y que además era una importante cabecilla del tren de Aragua en aquel país. No. Por eso decide alejarse de ella, laboral y sentimentalmente. Esto arruina los planes de la mujer, que quería sacarle dinero por la fuerza, luego de dirigirlo con su grupo criminal. Por esto acelera sus planes. Aprovechando que mantenía contacto con el hombre, llama a otros 2 hombres que pertenecían a una facción del tren de Aragua, y el 17 de abril de 2023, Jorge Liz se dirige al consultorio, donde fue grabada por cámaras del recinto. Camina a sus anchas, hasta que logra irse junto con el odontólogo en su camioneta negra. En su recorrido se puede observar un auto blanco que los venía siguiendo. Adentro se encontraban los 2 hombres de nacionalidad venezolana antes mencionados, el chofer Joel Manrique Castillo, de 37 años, y Samir Noureddin Molina. Debido a un desperfecto de la camioneta en San Juan de Lurigancho, los hombres junto con la mujer aprovechan y meten a Cristian al auto blanco, que es grabado por cámaras de seguridad, cuando pagan el peaje y cuando sacan dinero de su cuenta en un cajero cercano. Esto es lo último que se supo, pues al día siguiente un video sería mandado a los familiares. No te creo, loco. Por favor, papá, no hagas no llames a la policía, no metas a nada de todo gobierno, nada, por favor, haz lo que ellos digan. Ellos saben que tú eres policía, papá. Ellos saben dónde mi hijo está jugando, mi hijo estudia. Por favor, Y por eso es que no hay que confiar en un venezolano, muchachos. Voy a bloquear a Mictia, huevón, de Twitter. Ya está, loco. Ya está, amigo. Desde un número con código chileno empezaron a exigir 100,000 soles a la familia. A la verga. Una cantidad exorbitante que llamó la atención de la policía, ya que tampoco insistieron demasiado con el pago, dejando de contactarse tan solo un día después del hecho, y una semana después, el hombre sería encontrado ya sin vida y con signos de tortura en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur, y casi al mismo tiempo del hallazgo, la joven venezolana desaparece, aproximadamente por 2 años,
cuando es detenida en Venezuela por la Interpol. Sus cómplices también fueron encontrados en Perú, recibiendo cadena perpetua y 35 años de cárcel respectivamente, mientras la mujer se quedó en su país, debido a que el gobierno de Venezuela se negó a extraditarla y podría enfrentar una pena mucho menor. Ay, carajo. Elita Vázquez. La ilustre abogada Elizabeth Vázquez Marín era encontrada sin vida en su vehículo el 27 de enero de 2010. Muchas hipótesis pesaban sobre el crimen, al haber cosechado una fortuna. ¿Elita? ¿Elota? No, perdón, disculpen, perdón. Había olvidado el contexto del video. Debido a su exitosa carrera y también al ser ex esposa de otro reconocido abogado, Alejandro Espino, un fiscal anticorrupción, teorías sobre ajustes de cuentas o robos de su cuantiosa fortuna abundaron los primeros días del crimen. Sin embargo, la autora del crimen se encontraba más cerca de lo que los medios se imaginaban, llorando en el funeral de su propia víctima. ¿Quién fue? Elita le decían de cariño a Elizabeth Espino, la hija de esta pareja de abogados, que a causa de la ocupada vida de sus padres nunca recibió el trato adecuado por parte de estos, que solo alcanzaron a llenarla de dinero y caprichos. A temprana edad, su baja autoestima le hizo someterse a varias operaciones quirúrgicas y su depresión hacía que cambie de colegios muy frecuentemente, pues estaba constantemente a la sombra de su madre, de quien sentía celos y envidia. Lastimosamente su relación nunca mejoró, solo empeoró cuando la joven conoció a Fernando González, su novio, a quien su madre no veía con buenos ojos, pues le había robado en varias ocasiones, y estaba claro que solo se estaba aprovechando de su hija, pero Elita no ve esto. Por eso el amor te nerfea, carajo. Y busca una venganza en contra de su madre. Qué estúpida pendeja de mierda. 17 días después del hecho, Elita es detenida, dando con el primero de los muchos giros de este caso, pues en ese momento nadie la imaginaba como la autora, al ser la única hija de la abogada. Esta confiesa el crimen, admitiendo haber recibido ayuda de su novio y un amigo, Jorge Cornejo. Ella les había facilitado la entrada a su domicilio, donde acabarían con la vida de su madre. No obstante, el cómo lo hicieron todavía no estaba del todo claro, pues cambiaron sus testimonios constantemente, llegando a usar recursos tan ridículos como acusar al padre de la víctima, ya que también había surgido una disputa por la herencia de Elizabeth. Abuelo y nieta se estaban viendo confrontados. Incluso dentro de la cárcel, Elita quería cobrar la cuantiosa fortuna de su víctima, su madre, apoyada por su padre, que usando sus influencias estuvo acosando constantemente a la familia de su ex esposa. Esto terminó cobrando otra vida. Cansado, luego de años de batallas legales que no llegaban a nada, un paro cardíaco terminó con la vida del abuelo de Elita. Puta madre. El 23 de diciembre de 2011. Finalmente, en 2012, se da el juicio contra los 3 imputados. Los 2 hombres fueron condenados a 28 años, admitiendo el crimen y prestando ayuda para que se pueda condenar a Elita. Sin embargo, en otro giro del caso, ambos cambiaron nuevamente su testimonio, lavando la imagen de Elita, alegando que solo fue un robo que salió mal y que la hija no tuvo nada que ver. Pero en el posterior careo que tuvo la mujer con sus 2 cómplices, Jorge terminó desbaratando toda la defensa de Elita. Mira, discúlpame, yo en un momento he matado a tu madre y tú lo sabes. No, yo lo sé, no soy madre. Oye, Mía pasada, pero tú sabes, porque tú con Fernando has hablado algo. estoy harta de esto. No pasa nada, no mientas. Harta de esto, ¿no entiendes? Tú tienes madre, tienes padre. Con más razón. Entonces es la verdad, pues se dice. Es verdad, ¿tú por qué no la dices? ¿Por qué el otro no la dice? Ya, por favor. También se descubrió que le habría ofrecido $20,000 para su silencio. ¿Y tú no me ofreciste? En ningún momento te dirigí la palabra, Jorge. Porque eres En mentirosa, tú ningún no ofreciste. momento, ni Tú no siquiera te ofreciste. ofrecí $20,000. Porque eres mentirosa, tú no ofreciste. O sea, tú Y vienes Fernando acá, sabe, dices. Fernando Y sabe. que la principal testigo, que era Concha. ¿Cómo son, no? Las mujeres, unas víboras. su empleada doméstica, había sido amenazada por el padre para que no hable. Liliana responsabilizó al juez y padre de Elita, Alejandro Espino Méndez, de amenazarla. Yo sé que ella te ha dicho algo. No digas nada porque si no te puede pasar algo. Al final, fue ella quien terminó por sepultar las esperanzas de Elita con su testimonio clave. No lo creí, le dije que me estaba bromeando. Pensaba que era Bueno, me una vale broma. peor, carajo. Cuando esto me dice sí, lo hice eso porque ya me tenía harta. No me
dejaba estar con mi enamorado. En 2014, Elita Espino es condenada a 30 años en prisión. Bien hecho, concha tu vida. Por ser coautora del crimen de su propia madre. No obstante, dentro de prisión, aún siguió insistiendo en cobrar la herencia de su madre, e incluso la de su abuelo, ya que la demanda que A la verga. le puso a este último, que le impedía heredar, aún no se había resuelto. Alejandro Espino también quería parte de esa herencia y ayudó a su hija con dinero y usando sus influencias como fiscal para amenazar a la familia de su ex esposa. Pero desde 2019 suceden 3 hechos que terminan con este caso. Verga, amigo, what the fuck. ¿Cómo son las mujeres? Ese año, la demanda por indignidad falla a favor del difunto abuelo, derrumbando por última vez las esperanzas de Elita. Acabo En con varias 2020, vidas su padre por motivos patéticos, una verdadera basura. Y sí, ¿ah? es envuelto en un caso de corrupción y es suspendido de su cargo como presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Y finalmente, en 2021, Alejandro Espino pierde la vida. ¡Puta! ¡Se le murieron todos! ¡Se le murieron todos! Tragedia de... No leí qué decía, pero el tragedia de Moyobamba. Los viajes de promoción son algo común en Latinoamérica. Puta madre. Ok. Al terminar su ciclo escolar, los bachilleres viajan en un grupo a algún lugar para festejar su graduación. El 23 de noviembre de 2024, un grupo de estudiantes del Colegio La Salle y San Jacinto de Vice se encontraban viajando en el mismo bus, perteneciente a la línea Movilbus, rumbo a la ciudad turística de Tarapoto. Su conductor era Mario Rosales Bonifacio, No jodas, loco. de 43 años de edad, quien junto con el bus ya acumulaban Entonces, ¿tan enamorado, loco? ¿O por qué tan nerfeado? 7 infracciones graves por exceso de velocidad. Claramente estos jóvenes estudiantes no estaban en buenas manos. Cuando el vehículo se encontraba en la curva del Triunfo, parte de Moyobamba, el conductor, con un presunto exceso de velocidad, empezó a rebasar a otros vehículos, pero al ver una furgoneta en medio de su camino, realiza una maniobra violenta que le hace perder el control del bus, cayendo aproximadamente 150 metros. Los gritos de los sobrevivientes alertaron a la población de Moyobamba, que acudió en su ayuda, junto con bomberos y la policía de carreteras. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. El ministro de Salud contabilizó 17 heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales. Ok. El Sutran informó que el bus contaba con toda la documentación en regla y que los conductores tenían las licencias vigentes y con la clase correspondiente. A su vez, tanto Movilbus como los 2 colegios daban sus condolencias y apoyo a los familiares. ¿Y qué? Puta, es que... Ay, huevón. Por eso siempre lo balatro siempre sale caro. Pero cabe recalcar que el Colegio San Jacinto resaltó que no tenía la autorización formal para el viaje y ¿Qué? ¿Y aún así los mandó? que este se hizo bajo la responsabilidad de sus padres. En tanto, empezaron a surgir las primeras historias de las personas dentro del bus. En total, 12 personas habían perdido la vida, 5 eran estudiantes. Puta madre, chibolitos, huevón. Chibolitos. Toda una vida, loco. Todos de 17 años. También había docentes. De hecho, uno de ellos también resultó víctima de este hecho. Algunos familiares de los profesores también perdieron la vida. Tal fue el caso de la profesora Alicia Díaz Carguapoma, quien perdió lastimosamente a sus 2 hijos. Verga. El mayor de 17, que era estudiante de colegio, y el más pequeño, que solo tenía 2 años. Mientras se daba el emotivo funeral de los jóvenes estudiantes, ahora llamados Ángeles de Vice, se empezaron a tener las primeras repercusiones del caso. Unos 5 estudiantes que salieron El Papa. ilesos del accidente hablaron de las maniobras temerarias que hizo el chofer momentos antes del hecho. Pasaba que el conductor, por querer adelantar una moto furgón en una plena curva, al momento de querer adelantarlo le ganó la velocidad y se dobló al lado de la curva. Y nos fuimos así de bajada y habremos dado unas 3 vueltas. La curva quedaba hacia un abismo y en el abismo dimos 3 vueltas. Wow, loco. Imagina vivir... Iba escuchando funk. Imagina vivir un accidente, loco, y salir vivo. Wow. Justamente el chofer fue el principal acusado de este caso. En un momento Pues se sí. negó su detención preventiva y se Pues lo sí. liberó. Pero luego de la repercusión negativa de esta noticia, el 26 de marzo de 2025 se ordenó su captura para cumplir 7 meses de detención preventiva en espera de investigaciones, ya que el caso aún está en Me desarrollo. preguntó quién fue el responsable de mantener a un loco al volante loquito.
Ya sé. El salchipapero. Eduardo Romero Naupay era un vendedor ambulante de salchipapas, hamburguesas y bueno, comida rápida en general. Él tenía su carrito con el cual trabajaba en la avenida Antunes de Mayolo. No la estaba pasando tan bien. ¿Por qué? Este emprendimiento en el que Era punk, con razón. le ayudó su hermana era su última chance. El hombre de 32 años Había abandonado un canal principal de 600,000 suscriptores y el carrito sanguchero era su última oportunidad de redimirse en la vida. No lo logró. Oigan, esa historia la conozco, ¿eh? no tuvo una vida tan fácil. Originario de Huánuco, nació en una familia repleta de hermanos, pero al ser un hijo extramarital, siempre se sintió excluido. Así es que decide enlistarse en la Marina peruana, donde obtiene entrenamiento armado. Puta madre. Y saliendo de esta, consigue trabajo como guardia. Hasta aquí, todo bien. No parecía ser un peligro para la sociedad. Era tímido, introvertido y hasta parecía que tenía problemas para hablar con mujeres. Sin embargo, en internet, Madre. era otra persona. Revisando su perfil de Facebook, se puede ver cómo era realmente. Tenía una afición obsesiva con el satanismo y el misticismo. Se podía ver su gusto por juegos como Doom, por la Ouija y también Amigo, Doom, ¿qué tiene que ver? por las armas, en bueno. especial dos de ellas, a las que llamaba sus dos bebés, una Versa y una Pietro Beretta, ambas de 9 milímetros, con las que se sacaba un montón de fotos y con las que ejercía, como dije antes, de guardia de seguridad. Sin embargo, unos meses antes del hecho, ya no pudo renovar su licencia para portar armas, que por cierto era falsa, perdiendo su trabajo y tiempo después emprendiendo junto a su hermana. Lastimosamente, no tenía una licencia de funcionamiento y constantemente tenía problemas con los fiscalizadores de la zona. Franco Vidal, ¿hasta cuándo? Esta molestia la hizo notar en un grupo de Facebook llamado Legion Hulk, uno de los tantos grupos autistas de la década pasada, Dejen su guard. haciendo alusión a Federico Guevara, autor de La tragedia de un colegio en Monterrey, caso que ya estaremos revisando en el Iceberg de México. Pero volviendo al tema, su último mensaje Es sincero qué tan malo es el sistema judicial en Perú. Malísimo. Miren, perros, yo no vengo con huevadas. Soy peruano, pero estoy harto de estos municipales. Harto es con H, amigo. Que no dejan salir a uno adelante, trabajando honradamente. Si hoy me topo con uno, lo reviento de un plomazo. Dejen su guarpa al desenlace. Hashtag recuérdenme como un héroe. que lo dejaría el día de la tragedia en horas de la tarde, anticipando los hechos que estaba a punto de cometer. En horas de la noche, el gerente de fiscalización, Martín Moreno, como cada día, tuvo un altercado con Eduardo, tratando de decomisar su carrito de ventas. Esto fue la gota que rebasó el vaso para el hombre, pues inmediatamente sacó una de sus armas y le propinó 3 disparos al gerente, cayendo al piso y siendo auxiliado, mientras que Eduardo escapaba camuflado entre todo el escándalo. Se dirigió a su casa, que se encontraba a tan solo 2 cuadras. Se encontraba en una especie de trance, extasiado luego de haberle quitado la vida a un hombre. Quería más, así que cogió su segunda arma, se armó de municiones y se dirigió al centro comercial Royal Plaza. Su primera parada fue la discoteca Seven, donde se encontró con un par de guardias, César Arellano y Gloria Valdés. Trataron de calmarlo, pero sin pensarlo 2 veces, Eduardo acertó un tiro en el hombro de Gloria, y antes de que pueda seguir abriendo fuego, su compañero la empuja, recibiendo los disparos. La mujer, tumbada en el piso, solo pudo oír cómo el psicópata vaciaba el cargador sobre su compañero. Luego entra en la discoteca buscando mujeres, que fueron sus objetivos toda la noche. Así encuentra a Susan Juárez Pilco, de 27 años, quien se encontraba festejando el cumpleaños de su novio. Ella pierde la vida al instante con 3 impactos de bala. Misma suerte que corrieron las amigas Ana López, que recibió un impacto en la espalda, y su amiga Fernanda Laverde, que logró ocultarse detrás de un amplificador, pero fue encontrada por el hombre, quien acertó 3 tiros. Ambas lograron sobrevivir, pero quedaron parapléjicas. Luego baja por unas gradas, divisando un restaurante donde se encontraba un grupo de mujeres y otro de varones. Hizo caso omiso de los hombres y atacó a las 3 mujeres, disparando y cobrándose la vida de su 4ª víctima, Gloria Mostacero Cusco. Luego sale del establecimiento, atacando a los transeúntes que se esconden en los cajeros del BCP. Poco les sirvió, ya que Eduardo entra y dispara acabando con la joven universitaria Nicole Muñoz Peña, quien sería su última víctima, pues ¡a la mierda! Luego de tal escándalo,
El suboficial Lorenzo Machaca, que se encontraba de civil en ese momento, oye los disparos y se enfrenta con el criminal, acabando con su vida y terminando esta tragedia. Ay, qué miedo, mano. Préstame tu prepucio para esconderme. Huevón, ¿y la policía por qué no llegaba hace tiempo? Oye, qué pendejo, Stephanie Tejada. Amigo, qué mierda, loco. Puta madre. Gente es... Ay, huevón. Y era holquiano. Por eso me salí de ese grupo. Terminó siendo holquiano el tipo. Nada que ver. Era holquiano el chico. Era un adolescente de 14 años. Se hizo un ace. Una familia, por no decir mucho, curiosa. Su madre, Vilma Niño de Guzmán, la concibió a una edad muy avanzada, a sus 49 años, con un hombre 27 años mayor que ella. Esto dificultó su concepción, por lo que recurrieron a una inseminación artificial, de la cual nació la pequeña Stephanie, que como hija única fue la mimada del hogar. Esos lujos y caprichos que le cumplían constantemente la terminaron volviendo rebelde y malcriada, pues su madre no la dejaba estar con su novio, Fernando Jesús Lozano, Puta madre. 2 años mayor que ella, y contrario a lo que se podría pensar, era muy sumiso frente a su pareja. Stephanie mandaba en aquella relación. Amigo, ponte los pantalones. Lo dominaba y manipulaba completamente, y el joven, rendido por el miedo a perderla, estaba dispuesto a hacer lo que sea por ella. Ya ven, las mujeres son víboras. Migajero, aparte de huevón, migajero. ¿Me recuerda a alguien? Para el 11 de enero de 2014, De verdad no entiendo a las mujeres. Yo soy mujer. sí, la relación madre-hija estaba totalmente quebrada. Le había prohibido ver a su novio, así que cuando los encontró en pleno acto en su cuarto, empezó una pelea entre los tres, en la que la madre resulta víctima, luego de un golpe contundente con un tubo metálico. Nadie se enteró del hecho, pues en la casa solo estaban presentes la pareja, la madre y el ya senil padre de 90 años, que no se enteró de nada, ya que posterior al crimen, la joven adolescente, sin remordimiento alguno, se aprovechó de los ahorros de su madre, despilfarrando el dinero en ropa de lujo y otros caprichos. También organizaba fiestas con sus amigos, en su domicilio, e incluso seguía teniendo relaciones con su novio, con su madre, aún en el cuarto, donde le quitó la vida. Ni siquiera se había preocupado por el olor, y ya pasados algunos días, de forma muy improvisada, trataron de cubrir la escena del crimen, con ambientadores, perfumes y con pintura negra. Sin embargo, pasados los 57 días... 57. Casi 2 meses, la ausencia de la madre se hizo notar, y el 9 de marzo de ese año, la policía irrumpe en el hogar, dando con el cuerpo y la detención de la principal sospechosa. A partir de aquí, los jóvenes se culparon entre sí, y no quedaba claro quién dio el golpe contundente. Para el colmo, la actitud de la joven no cambió, ni con todo el peso mediático que tenía encima. Se seguía comportando de forma prepotente ante las cámaras, no demostraba arrepentimiento y en ningún momento derramó ni siquiera una lágrima. Es más, en algunas cartas que se encontraron, decía que se sentía liberada y más tranquila. Además, según un reporte de 24 horas, en su tablet se encontraron 2 poemas escritos por Juliana Yamoja, otra mujer que acabó con la vida de su madre y que revisaremos en el próximo nivel. ¡Qué mierda! Claramente Stephanie era la culpable, ya que ese mismo año fue condenada a 6 años por ser la autora del crimen, mientras su pareja a 4 por complicidad, por lo que actualmente los dos se encuentran libres. En mayo de 2014, unos gritos rompieron la paz del distrito de San Borja, en Lima. Una mujer, Vanessa Maza Álvaro, se encontraba tumbada en su cocina con... A ver, ¿se entiende la pena? Porque son menores de edad, 14 años y 16, son menores de edad, por eso no les da una pena tan grande. Pero igual, huevón, 21 heridas punzocortantes, mientras su sobrino, André de Silva Santiesteban, cubierto en sangre, trataba de huir por detrás del domicilio. Sin embargo, no llegó muy lejos, es detenido e interrogado. El joven de 19 años y estudiante de Derecho afirmaba algo no menos espeluznante que su crimen. Sostenía una relación incestuosa con su tía y en varias oportunidades ella le reclamaba y lo obligaba a cometer este acto. Esa vez fue la gota que rebalsó el vaso y cansado de esto, el joven decide terminar con su vida en un frenesí de violencia.
Pero había algo más detrás de este crimen. ¿Qué carajo? Vanessa, una ex trabajadora del banco de crédito de 42 años, amaba a sus sobrinos, unos mellizos, André y Jean-Claude. Oh, no. Ambos habían sido abandonados por su madre cuando solo tenían 6 años, quedando no. a cargo de su padre, que Oh, no. lastimosamente perdió la vida 3 años antes del hecho. Oh, no. Esto los dejó muy mal, Oh, en no. especial a André, que se refugió en las drogas y los antidepresivos. Así es como va a parar con su tía, pues ya no quería seguir viviendo con su madre, con quien se llevaba muy mal. Empero, no fue aquí donde inició la relación. Andrés aseguró que ya la tenían desde que él tenía 16 años. ¡A la mierda! Según sus declaraciones, ese día su tía se acercó a su habitación esperando obtener un encuentro íntimo, pero ante la negativa del joven, le saca en cara todos los gastos que le suponía su sobrino, incluida su universidad. Además, saca un arma blanca y empieza a amenazarlo, seguido de un forcejeo que desemboca el crimen. Esta fue la versión de André, que estuvo recorriendo los medios las primeras horas del crimen, haciéndolo ver como una víctima. Sin embargo, las pruebas estaban en su contra, comenzando por los familiares y amigos de Vanessa, quienes no concebían que la mujer de 42 años recurriera a estas prácticas, algo que quedó confirmado, pues la tía tenía un novio con quien ya estaba 8 meses. Otra prueba que jugó en contra del joven fueron las joyas que se llevó con un valor de $30,000, tarjetas ¡A la mierda! de crédito y un celular. Aunado a esto, Andrés se encontraba bajo la influencia de sustancias controladas al momento de cometer el crimen, y todo apuntaba a que no era un crimen de venganza, sino debido a que Vanessa se negó a darle más dinero a su sobrino, terminó quitándole la vida, de una forma bastante cruel, ya que se notaba la hazaña en el crimen. El rostro de Vanessa estaba irreconocible, la habían arrastrado por toda la casa, por las gradas y finalmente hasta la cocina, donde terminaron con su vida. Las marcas que dejó por toda la casa daban cuenta de un crimen bastante violento. Esta fue la versión final de la policía, que contradecía la de André, quien se vio apoyado por su madre y su hermano mellizo, quienes siempre creyeron en su versión, alegando que el joven tenía bastante dinero en su cuenta y no tenía ninguna necesidad de robar. No obstante, en 2016, André de Silva Santiesteban finalmente es condenado a 20 años en prisión. No puedo creerlo, amigo, no puedo creerlo. Sinceramente no puedo creerlo. ¿Cómo es la gente así? ¿Cómo la gente puede ser así de novata, la verdad? ¡Oh, no! Deja de poner calaverita solo tú. Quiero que todo el chat... Mesa redonda. Ok, entramos a temas gore. A la mierda, de Last of Us. ¿Mesa redonda es de Last of Us? Mesa Redonda es el punto focal del comercio en Lima. Ajá. Precios bajos, comerciantes ambulantes y un sinfín de calles repletas de galerías True. brindan un espectáculo de consumismo gigantesco True. a finales de año, siendo la venta mayorista de pirotecnia uno de sus fuertes. True. No es de extrañar que sucedan ciertos incidentes de magnitud en fechas festivas. True. Tal fue en 2017 o recientemente en 2024. Sin embargo, en 2001, hace un cuarto de siglo, pasó no un incendio, sino el verdadero infierno. El 29 de diciembre de 2001, Mesa Redonda estaba repleta de Puta mesa redonda. comerciantes y de clientes, y ya Puta mesa redonda. pasada Navidad y a 2 días de Año Nuevo, los juguetes habían sido cambiados por cotillones, ropa interior y todo ese producto que llega para despedir el año. Exacto. Entre ellos, pirotecnia. La puta, esa son rata blanca. Un montón de pirotecnia, repleta en cada almacén y galería. Hay muchos rumores de cómo comenzó todo. Una pelea entre vendedores, la molestia de un comprador o simplemente un ambulante queriendo probar su producto. Lo único cierto es que a las 19:15 algún juego pirotécnico pequeño impactó con uno de los tantos almacenes o con la pirotecnia mal apilada de otro vendedor, lo que encendió la primera ráfaga, que no llamó la atención de los comerciantes los primeros minutos, pues ya estaban acostumbrados a oír pirotecnia todo el día. La alarma de saqueo tampoco los alertó, pensaban que solo era una falsa alarma. Cuando la tormenta ígnea ya había consumido la cuadra 6 del Jirón Cusco, A la puta madre. es cuando los vendedores y sus clientes pudieron ver un infierno dirigiéndose directo hacia ellos. A la verga. Y sonaba Sonic.exe.
Correr no fue suficiente. Los autos estacionados y la muchedumbre hacían imposible escapar de las llamas. Otros cuantos se escondieron en sus tiendas, pensando que era un saqueo. Fatal error, porque las llamas no perdonaron. Se metieron en los locales, en los baños, dentro de los autos, dejando restos de lo que alguna vez fueron personas en el suelo, mientras eran pisoteados por personas que se derretían en vida, pero aún trataban de huir. Era común el testimonio de sobrevivientes que sentían que caminaban sobre fuego, que incluso, viendo sus huesos, no podían parar, porque cada segundo hacía deteriorar más sus cuerpos. Peor fueron los testimonios de los bomberos y periodistas, las personas que fueron las primeras en acudir después de que lo peor había pasado. Y en ese momento, cuando ingreso, lo primero que... Una cachetada lo que te digo, Mesa Redonda, porque lo primero que vi al ingresar ya a la zona cero era un Volkswagen completamente en llamas, con 40 personas calcinadas alrededor suyo. Había niños, había mujeres, había hombres, ancianos. Al entrar a grabar pisamos maderas para no caernos. Cuando volvimos, vimos que no eran maderas, eran restos humanos. ¡Verga! Definitivamente yo creo que fue lo más fuerte que vi. Vi cientos de cuerpos, pero lo que no pude contenerme fue ver a un niño. Fue horrible. En aquel entonces mi hija tenía 3 años, así que era mi hija. De una chispa, vaya que fue brutal. El fuego seguía causando explosiones y teniendo atrapadas a las personas que se habían encerrado. Fueron 440 bomberos que acudieron al rescate y ayudaron a apaciguar las llamas, luchando por 3 horas, siendo perjudicados por la multitud que se reunía en cercanías, los curiosos y familias buscando a sus seres queridos. En tanto, los peores heridos, con quemaduras respiratorias de 3er grado, eran llevados a los hospitales cercanos, mientras los demás eran atendidos en los puestos médicos cerca de la zona. Para la medianoche la tragedia ya era noticia nacional y para la madrugada el mismo presidente acudió a la zona del desastre, declarando duelo nacional por 2 días. De la beneficencia pública va a cubrir todos los gastos de los daños personales. He dado instrucciones a mi gabinete para que se declare el 30 y 31 de diciembre duelo nacional. Y en el peor año nuevo que vivió Lima, ya se tenían los primeros datos: 247 heridos y 277 fallecidos. Que son números oficiales. Ya que los deudos, como sus abogados, estiman que el número verdadero de víctimas puede rondar los 500 fallecidos, ya que muchas personas nunca se encontraron y otras tantas hasta el día de hoy no han sido identificadas y sus lápidas no tienen un nombre. Los días siguientes, con el incendio totalmente controlado, se empezó una cacería de brujas, tratando de buscar culpables. Se acusó a la Municipalidad de Lima, a los empresarios y vendedores, a la policía, también al propietario de Mesa Redonda, Ricardo Wong. Sin embargo, hasta la fecha no se han obtenido resultados, siendo los más afectados los deudos de la tragedia, que han peregrinado en busca de algún resarcimiento más de 20 años. Lamentablemente, las cosas en Mesa Redonda no han cambiado. Como dije al empezar del caso, los incendios siguen año tras año y es cuestión de tiempo, de una mecha, que se repita ese año nuevo de 2001. Sí. Ya toca ya... En cualquier momento le hacen remake a esto, amigo. Y puede terminar muy mal.